Buenas tardes con todos. Hola, Jorge David. Ya. Buenas tardes y esperamos un minuto, por favor, para poder ingresar. Buenas tardes, si me escuchan, por favor, me confirman si son tan amables. Sí escuchamos, Jorge David, muchas gracias. Perfecto, muy amable, gracias. Bien, empezamos enseguida, por favor. Solamente quiero entender para abrir la sesión, me decías, dame un minuto, por favor.
Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto para mí saludarlos en nombre de Falconi Puy Abogados. Mi nombre es Jorge David Uribe, para quienes no me conozcan. Soy el socio director del Departamento Tributario y Derecho de los Negocios en Falconi Puig, y estoy esta tarde con ustedes para hablar de la reforma tributaria, hablar de esta visión, una visión integral. Esperamos no demorarnos más de una hora, hora y media, porque la idea es ubicarnos en el contexto básicamente, pues enseguida estoy con ustedes en el modo de presentación para poder seguir avanzando. Permítame un segundo nada más, por un tema técnico quiero verificar qué es lo que pasó con mi presentación. Si me permiten un segundo, por favor. Creo que ahí sí estoy, me confirman nada más si son tan gentiles. Jorge David, buenas tardes. No se ve la presentación. Y la estoy compartiendo, déjame ver un minuto, por favor. Ahí tal vez. No. Un minuto, por favor. No sé qué es lo que no me está dejando presentar. Tal vez ahí. Sí, ahí ya se ve. Perfecto, estupendo. Entonces, estoy ya con ustedes. Ahí se está viendo, ¿no es así? Si alguien me confirma si la estamos viendo, por favor. Sí, Jorge David, sí se ve. Muy amable, gracias. Ahora sí espero que ya no haya más interrupciones en relación al tema. Les agradezco mucho por su paciencia. En honor al tiempo, arrancamos con la presentación. Lo que queremos hacer esta tarde es hacer una pequeña revisión de lo que es la nueva reforma tributaria que entró en vigencia para 2022 y entender desde este punto de vista qué impactos o qué implicaciones tendrán. Hemos preferido en Falconía hacer esta charla relativamente corta. Tenemos mucho tiempo para analizar, pero queremos presentar una serie de charlas y seminarios que vamos a presentar en los próximos días, conjuntamente también con las cámaras ecuatoriano-americana de Quito, de Cuenca, y estamos en algunos temas, así es que esperamos que podamos nosotros seguir comentando en algunas invitaciones especiales, en tópicos especiales. Entrando ya en materia, lo que quiero básicamente comentarles es que esta ley se divide en algunas partes que son muy importantes. Primero, tenemos que entender que esta ley fue publicada el 29 de noviembre del 2021, publicada en el Registro Oficial para el Desarrollo Económico, mientras que su reglamento fue hecho en el 3 de enero del presente año. Aquí sí es importante empezar a considerar ciertos temas importantes en esta materia. Primero, esta ley tiene aspectos de fondo, aspectos de forma, y en relación a los aspectos de fondo, por ejemplo, se empieza a considerar en esta ley un nuevo criterio para cuando se analicen los elementos de la forma, de la esencia sobre la forma. Este es un término que siempre se ha manejado en materia tributaria y que la administración tributaria ha hecho mucho énfasis, es decir, que más allá de las formas legales, nosotros debemos concentrarnos en la esencia sobre la forma. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo en este contexto? Que la norma ahora nos está diciendo que la administración tributaria, cuando analice o determine una obligación tributaria, tendrá que establecer algunos criterios. Si la forma jurídica o económica escogida por el contribuyente es una modalidad habitual
en el tipo de actividad económica o sector de la economía, la administración tributaria está obligada a considerarlo. Si el resultado de esta forma jurídica, que es habitual, además es neutro, es decir, que en cualquier dirección que se analice la operación tributaria, esta tiene un impacto tributario cero porque se paga en cualquiera de las puntas de los sujetos que intervienen en la obligación tributaria, automáticamente estamos hablando de que tampoco tiene una implicación y debería ser aceptado por la autoridad tributaria. Finalmente, si existe un elemento jurisprudencial, básicamente lo que nos está diciendo es que la administración tributaria tiene que atender a ese elemento jurisprudencial para entender si el hecho generador que se está analizando es esencia sobre la forma. Ahora bien, si se verifica cualquiera de estos literales que estamos hablando aquí, los literales A, B o C, de esta normativa, de esta ley, que empiezo señalando porque es de suma importancia en el criterio de cómo la administración debe enfocar o entender una posible determinación tributaria o un acto o un hecho generador, entendemos que está siendo muy limitada la administración tributaria. Se le está dando instrucciones muy exactas porque en épocas pasadas se abusó de la esencia sobre la forma y se ampliaba la interpretación económica sobre la interpretación jurídica. Acá se la está limitando de mucha mejor manera. Ahora bien, este es uno de los temas que estamos tratando, pero otro de los temas que está haciendo mucho énfasis esta nueva ley es un tema de seguridad jurídica. ¿Qué entendemos por seguridad jurídica? Que esta ley está diciéndole a la administración tributaria que se deben aplicar las leyes conforme al orden jerárquico, es decir, constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, circulares y demás, y de ninguna manera pueden ser saltado ese orden jerárquico. Adicionalmente, las determinaciones de las obligaciones tributarias, las fiscalizaciones, dice que deben ser motivadas en base a análisis jurídicos y a normativa vigente y tiene que ser debidamente motivada en el aspecto fáctico y en el aspecto legal y no es necesariamente pertinente por una simple inconformidad del funcionario quien realiza la determinación. Esto también es de absoluta importancia y relevancia porque se le está dando mucho énfasis a la seguridad jurídica, se le está dando mucho énfasis a lo que es cómo se debe interpretar el hecho económico o el hecho jurídico y adicionalmente se le está insistiendo o se le está normando a la administración tributaria para que vele en todo momento por la aplicación de convenios internacionales para aplicación de personas naturales o jurídicas. Esto es muy importante y también está insistiendo en seguridad jurídica. Redundando en seguridad jurídica, creo que es muy importante para la administración. Bien, ahora bien, ¿qué otras reformas importantes trae el criterio de residencia fiscal? Fíjense ustedes que en el criterio de residencia fiscal se está incorporando temas muy novedosos. La residencia fiscal no es lo mismo que la residencia o el domicilio de una persona. Y lo que se está haciendo es puntualizar y se está agrandando mucho el concepto de residencia fiscal. Y básicamente residencia fiscal se está diciendo, se está añadiendo a más de ser residente, de estar domiciliado, de tener la principal cantidad de ingresos y gastos originados en el Ecuador, la actividad económica. Lo que está diciendo es, señores, si tienen $1 millón o más en cualquier momento previo durante el ejercicio fiscal, y usted ha sido ya residente, ha tenido nacionalidad ecuatoriana o residencia permanente o ha ejercido como representante legal, se le va a considerar también como residente fiscal. Esto amplía la posibilidad de que la autoridad tributaria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a residentes que aunque no vivan en el Ecuador, pero tengan intereses económicos, tengan ingresos del Ecuador, aunque se hayan mudado del Ecuador, se les va a obligar a pagar impuestos acá en el Ecuador. Esto es de suma importancia y trascendencia. Ahora bien, entremos ya a los impuestos que se están generando.
directamente dentro de este proceso de ley. La norma ha sido muy cuestionada, la ley ha sido muy cuestionada, especialmente por el sector empresarial, pero en realidad ha sido cuestionada por todos los sectores, también por las personas naturales, porque se dice que se castiga la riqueza, porque se dice que se castiga la clase media, porque dice que se castiga con especial énfasis a las personas naturales en relación de dependencia. Pero vamos a ver cómo afecta, perdón, o cómo puede servir también incentivos, cómo puede también motivar ciertas áreas de las cuales nosotros trabajamos en nuestro día a día. Primero, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Tenemos un grave déficit, tenemos un problema económico originado en la pandemia y por supuesto se requiere cumplir metas con Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales. Y es por esto que se están interponiendo importantes temas como la ley, la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales, en donde básicamente nos está diciendo, quien tenga patrimonio en sociedad conyugal de más de $2 millones debe pagar un impuesto del 1% sobre dicho patrimonio. Si es que no es sociedad conyugal, es sobre $1 millón, debe pagar este patrimonio y tiene una tabla que va básicamente del 1 al 1.5, si es de 1 millón a 1.199.000, estamos hablando de 1%, si es que es 1.200.000 en adelante es 1.5%. Y lo único que nos dice es, si es que usted entra dentro de esa tabla y efectivamente lo que usted está haciendo es tiene vivienda, tiene inmuebles en bosques primarios y zonas de diversidad, le voy a disminuir de su base imponible hasta $200.000 del valor de esos inmuebles que estamos hablando. Esta es una primera contribución importante para las personas naturales, para el patrimonio de las personas naturales y jurídicas. Es importante que nos dice que para este cálculo del patrimonio debemos aplicar las mismas reglas que manejamos siempre. Es decir, utilizar el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital. Podemos excluir dentro de eso esos valores que se pagan a través de empresa, los inmuebles de bosques primarios, el patrimonio de la primera vivienda, tierras agrícolas improductivas, entendiendo que son aquellas que no las puedo cultivar, no tengo acceso para cultivarlas, ¿sí? Tengo algunas preguntas que las voy a ir contestando a medida que me las van haciendo, pero las preguntas que me vayan haciendo las voy registrando y las voy contestando. De quienes hayan cumplido, y aquí es un beneficio ya que la ley empieza a dar, y dice, quienes hayan presentado sus declaraciones patrimoniales a tiempo en el 18, 19 y 20, podrá establecerse beneficios o alguna serie de beneficios o descuentos adicionales del 5% para esos ejercicios. Entonces, recibe un descuento del 5% del promedio de su impuesto a la renta causado durante esos ejercicios. Ya tenemos allí un primer beneficio que tenemos que ir identificando para aquellas personas que caigan dentro de esta categoría. Bien, ¿qué nos pasa también? Dice, a ver, a las sociedades también deben contribuir y van a contribuir a aquellas sociedades que realicen actividades económicas y tengan un patrimonio neto. Cuidado, aquí es un patrimonio neto igual o mayor a $5 millones al 31 de diciembre del 20. Y van a pagar sobre esos $5 millones en adelante una tarifa del 0.8% y deberá fijarse o analizarse qué patrimonio constaba en la declaración del cierre, es decir, del ejercicio fiscal 2020. En caso de que no se haga la contribución, esto es muy importante, se sanciona con un recargo del 50%, más intereses sin perjuicio de posibles acciones penales, entendamos siempre que haya una intención dolosa. Aquí hay un tema delicado y hay que tener especial atención porque este 50% de recargo es absolutamente oneroso más los intereses. Bien. Primer grupo de actividades que se están grabando básicamente es la tenencia, la riqueza, el patrimonio. Acabamos de hablar de empresas y personas naturales que tengan patrimonios, que tengan riquezas, que deben hacer estas contribuciones especiales.
únicas. Desafortunadamente, sobre los impuestos patrimoniales se ha hablado mucho en el Ecuador y cada vez se mantienen este tipo de impuestos, cada vez se convierten en más habituales, cada vez dejan de ser únicos y por una sola vez, lo hemos visto, y desafortunadamente, por ejemplo, en otros países como en Colombia, esto que es único y por una sola vez ya se lo viene cobrando, me parece que es 20 o 25 años. Esperemos que no suceda lo mismo, pero hay una tendencia en ese sentido y no se grava la utilidad. Aquí se está hablando, se está grabando la riqueza, se está grabando el patrimonio. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la segunda temática, que es absolutamente importante y es el impuesto voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Este impuesto y este régimen se lo está dando para cumplir con los estándares internacionales. El Ecuador ya es parte del Foro Global de Transparencia, ya suscribió algunos convenios internacionales para el intercambio automático de información y la OCDE, quien regula todas estas materias, ha dicho, si usted no permite primero que se regularicen todos aquellos impuestos que no se pagaron antes, especialmente sobre la tenencia de bienes en el exterior, ya no puede, usted no puede hacer el intercambio automático de información. Recuerden ustedes que hay un intercambio a pedido de cada país, hay un intercambio que se puede dar por aquellos tratados para evitar la doble imposición y ahora estamos en una tercera fase, un intercambio automático de información. Pero nos están diciendo, primero regularícese, dé la oportunidad a sus contribuyentes para que se regularicen y por lo tanto precisamente lo que está diciendo es, tomando los criterios de residencia fiscal que comentamos al inicio, lo que nos está diciendo es, si me permiten un segundo nada más, lo que nos está diciendo es, con esa residencia fiscal que ya le estamos reformando, lo que nosotros tenemos que hacer es que todos esos residentes fiscales al 31 de diciembre del 2020 que hayan mantenido en el exterior activos de cualquier clase, cuyo origen haya sido ingresos gravados con impuesto a la renta en el Ecuador. Es decir, usted gravó impuesto a la renta e incluso lo pagó y usted lo llevó al exterior y por alguna razón luego no lo declaró, o hayan realizado operaciones monetarias, no monetarias, sujetas al impuesto a la salida de divisas, no declaradas o cuyo impuesto no hubiera sido objeto de retención, lo que nos está diciendo es, tiene un año para acogerse, para sincerarse, para regularizarse. Y simplemente lo que me dice es, nosotros vamos a tener tarifas preferenciales. Si usted se regulariza hasta el 31 de marzo, 3.5% de impuesto. Si se regulariza hasta el 30 de junio, 4.5% de tarifa. Y si se regulariza hasta el 31 de diciembre, 5.5%. Básicamente lo que me está diciendo, si usted es residente fiscal por cualquiera de las formas que lo analizamos, recuerde que y usted no ha pagado de alguna manera o no ha declarado bienes en el exterior, aunque haya pagado los impuestos en el Ecuador, usted va a tener que regularizarlo y usted tendrá que declararlo y tendrá que justificarlo porque no lo declaró antes y deberá pagar esta tarifa que estamos hablando. Recuerde que esto se hace en función del intercambio automático de información que ya está vigente en el Ecuador, de todos los tratados internacionales y ya existe normativa. Esto ha traído muchas consecuencias en otros países. En unos países ha sido de gran éxito recaudatorio. En otros países no lo ha sido tanto porque desafortunadamente las autoridades tributarias de esos países no han respetado las normas que vamos a hablar más adelante y han iniciado acciones tributariamente hablando contra los contribuyentes que se sinceraron, lo cual les generó inconvenientes. Esperemos en el Ecuador, como debería ser, de que se respete, se regularice y simplemente una vez sincerado el patrimonio, pagados los impuestos,
se termine allí. Esto fomentará la inversión, el regreso de capitales y demás. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Muy bien, si usted tenía activos en el exterior hasta el 31 de diciembre del 20, usted debe pagar a este impuesto, y para hacerlo usted tiene que hacer una declaración patrimonial juramentada, es decir, usted va al notario, declara qué activos tenía en el exterior que no había declarado, de cualquier tipo, inmuebles, muebles, dinero, joyas, cualquier tipo, derechos, y los declara bajo juramento. ¿A qué valor? Al valor comercial real que usted tiene. Y básicamente lo que nos está diciendo es que el SRI no podrá establecer intereses, multas ni sanciones sobre dichos activos, y entendemos siempre dentro del concepto tributario. Esto estamos hablando del tema tributario, no estamos hablando de lavado de activos o de otro tipo de delitos que se pudieran estar analizando. Entonces, primer tema importante es que este régimen permite sincerar los activos del exterior, transparentar y estar preparado para un intercambio automático de información, y además elimina cualquier posibilidad de glosa o de juicio penal en materia tributaria exclusivamente. Muy bien. ¿Qué particularidades tiene antes de pasar a algunas otras reformas importantes? Lo que nos está diciendo aquí es, señores, ustedes van a regularizarse, pueden o no traer el dinero, no es obligatorio traer el dinero. Inicialmente se había hablado de tarifas diferenciadas si es que se traía o no el dinero. Ahora lo que está diciendo es, mire, lo que quiero es transparencia, lo que quiero es intercambio automático de información, y con eso automáticamente usted puede o no puede traer su dinero en el exterior. Si es que ya tienen declarado, es mucho más fácil el que usted en un intercambio de información no sea glosado, en un intercambio de información o en un cruce de información por parte de la autoridad tributaria no sea glosado o pueda justificar porque hizo su declaración patrimonial, hizo su declaración del impuesto voluntario, hizo su sustitutiva de declaración patrimonial y por lo tanto justificó esos activos y ya pagaron impuestos. Esto lo que permite es que si luego regresa el régimen, parece que se cortó, no sé si ahí me están escuchando otra vez. Sí, escuchamos. Perfecto. Gracias, Margarita. Qué pena. No sé, se está colgando bastante y no tengo idea por qué, pero tengo buena señal de internet, no sé qué es lo que está pasando. Pero sigo entonces. Vamos a la primera parte. Hablamos de cómo se va a determinar en función de la esencia económica, hablamos de lo que es residencia fiscal y luego entramos directamente a lo que estamos hablando, que es básicamente que estamos entrando a contribuciones especiales y posteriormente a regularización de activos en el exterior. Perdón, me parece que tengo una pregunta. Byron, por favor, adelante. Doctor Brian, la cosa es que estaba compartiendo pantalla hace un momento y actualmente no está compartiendo. No sé si es que podría volver a compartir, por favor. Cómo no, con mucho gusto, lo hago este momento. ¿Ahí lo están viendo? Sí, doctor, gracias. Muy gentil, gracias. Bien, ahora vamos a entrar a una siguiente fase, que es básicamente, vamos a hablar de qué cosas nuevas trae esta ley que nos puede interesar para efectos de nuestra planificación tributaria. Y lo primero que les tengo que decir es que en materia tributaria, yo insisto mucho, la ley tributaria está hecha para dos finalidades: o recaudar dinero o incentivar o desincentivar actividades. Dentro de los incentivos que se están trayendo o se están reforzando en esta norma, en esta ley, hay algunos que son para incentivar algunas actividades y que se puede planificar para efectos de las inversiones en nuestras compañías. Entonces,
Vamos a tratar algunos de esos incentivos que estamos conversando y son, por ejemplo, simplemente yo digo que, como les decía, los principios tributarios nos hablan de inversión nacional, extranjera, nos habla de seguridad jurídica y ese es el principal incentivo que tenemos que tener. No tanto son los beneficios tributarios, sino la seguridad jurídica, que en esta ley se la está reforzando de forma importante y habrá que ver cómo se la aplica. Pero vamos a ver más adelante cómo lo estamos haciendo. Dentro de esta ley hay algunas exoneraciones interesantes, pero desafortunadamente se eliminan otras de la ley anterior. Entre la ley anterior nosotros teníamos exoneraciones de las APPs, de inversiones productivas en industrias básicas, de nuevas inversiones y productivas, de algunas inversiones en zonas especializadas de desarrollo económico, sedes. Había una serie de inversiones que se las va a seguir manteniendo, se las va a seguir reportando, pero que lo que nos está sucediendo en este momento es que fueron eliminadas. Las que ya estaban, las empresas que estaban gozando de estos beneficios, siguen continuando con esos beneficios hasta que el plazo lo determine la antigua ley, pero para las nuevas tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. ¿Qué tenemos de nuevo en esta reforma para efectos de invertir? Hablamos ya hace un momento de la regularización de activos en el exterior, ¿no es cierto? Ya lo hemos mencionado y hemos señalado por qué nos permite regularizarnos y después invertir. Segundo, hablamos de la enajenación de inmuebles, pero nos está diciendo, cuidado, usted sigue con la exención siempre que sea para vivienda y en tanto en cuanto sea para persona natural. Es decir, si una persona natural enajena inmuebles, viviendas, mantiene la exoneración. Pero si es una persona jurídica, ya no. Ahí hay algunas consideraciones especiales. Pero, por ejemplo, se está admitiendo, se está insistiendo en los rendimientos, o se está ampliando la exoneración para aquellos rendimientos a plazo fijo en bolsa de valores. Es decir, si obtenemos rendimientos en inversiones a plazo fijo en bolsa de valores a 180 días, antes estaba 360, ya tenemos una exención. También se está modificando la exención relacionada con la enajenación de derechos y acciones. Nos está diciendo, si usted enajena derechos y acciones menores al 25% del capital suscrito de la empresa y hasta 50 fracciones básicas a través de bolsa de valores, usted tiene una exoneración. Si es que es más del 25% del capital suscrito, usted paga un 5% de utilidad. Es decir, aquí lo que se está promoviendo es precisamente que si se vende a través de bolsa de valores hay exención hasta un monto determinado y si es que se sobrepasa ese monto del capital, lo que tenemos es una tarifa muy interesante del 5% de utilidad. Desafortunadamente, en mi opinión, con cierta lógica, porque se está simplificando el sistema, desafortunadamente se eliminaron otras exenciones, como yo les había mencionado antes, en industrias básicas, etcétera, etcétera, pero es que teníamos un régimen súper disperso. Ahora bien, fíjense ustedes que vienen elementos importantísimos en materia de beneficios tributarios que no se aplican o la gente no aplica. El Estado quiere promover inversión en deporte, en cultura, en innovación y tecnología, en medio ambiente, y quiere dar beneficios especiales cuando hablemos de lo que es inversión. Para los primeros, para cultura, para deporte, para innovación y tecnología, para educación, está dando beneficios de doble deducibilidad. 100% para lo que es tecnología, innovación, construcción sustentable, y 150% para lo que es deporte, para lo que es cultura, para lo que es educación, para artes e innovación. Está beneficiando, está impulsando este tipo de actividades a través de un beneficio de doble deducibilidad. Esto tiene una lógica. Los países más importantes del mundo, por ejemplo, Reino Unido, lo que ha hecho es
decirles a los inversionistas, a los patrocinadores, invierta. Nosotros dejamos de recaudar impuestos, pero usted invierta en esos sectores. Y han sido generadores, dinamizadores de lo que es innovación, tecnología, startups, pymes, ambiente. Hay dos grandes corrientes en el mundo de las cuales no nos podemos bajar: la polución, el medio ambiente, y todo lo que es la economía circular, la inclusión. Por lo tanto, se está aplicando de manera importante esto en materia tributaria en el Ecuador y ahora ya se lo permite hacer. Por lo tanto, sí hay cómo invertir en el Ecuador. Y fíjense ustedes, aunque usted no enajene a través de bolsa, básicamente lo que sí me está diciendo es, si usted vende acciones, derechos de participación, derechos representativos de capital, y es fuera de bolsa, que tenía un tratamiento que ya mencionamos arriba, usted va a pagar un 10% al momento de dicha enajenación sobre la utilidad que haga en la enajenación de esos bienes. Si usted está haciendo una reestructuración societaria, no tiene por qué pagar porque puede estar enajenando, pero para efectos de reestructuración, y ya se lo recoge con mucha mayor claridad. Entonces, acá hay otro beneficio importante. Enajenación a través de bolsa, exenta hasta un monto, tarifa 5% si es sobre otro monto, y enajenación fuera de bolsa lo hacemos con una tarifa del 10% flat sobre la utilidad. Bien, pero como les decía, en materia de inversión, si me permiten, creo que hay alguna pregunta. Me están preguntando, ¿a qué se refiere el 100% o 150 adicional de exención? No, es de deducibilidad. Lo que me están diciendo, y eso ya lo vamos a ver más adelante, es si usted invierte, voy a poner un proyecto de innovación y tecnología, biodiversidad. En este momento se están haciendo o se están desarrollando 12 proyectos de limpieza de ríos en el Ecuador, y esos 12 proyectos de limpieza de ríos en el Ecuador están descontaminando el 80% de los ríos de la contaminación plástica, que lleva el 40% a las Islas Galápagos, y lo que me está diciendo la norma es, si usted invierte en esa tecnología, si usted invierte o patrocina esos proyectos, usted tiene un 100% de deducibilidad. Voy a poner un ejemplo. Usted invirtió $100,000, básicamente lo que usted está haciendo es, va a recuperar vía conciliación tributaria $200,000. ¿Cómo? Al gasto. Es decir, invirtió 100, pero en su conciliación usted tiene un gasto de 200,000. Por lo tanto, tiene 25 puntos porcentuales que usted está recuperando vía costo-gasto. Si usted invierte en cultura o usted invierte en deporte, usted va y le invierte a Neisy Dajomes o a la escuela del barrio, todos estos deben ser proyectos calificados, ante los ministerios respectivos, deben tener todas las esencias sobre la forma y adicionalmente debe contar con todas las formalidades que dice la ley. Y con eso tiene la doble deducibilidad. ¿Por qué es virtuoso? Fácil, porque gana la empresa porque tiene doble deducibilidad, gana la empresa porque puede hacer publicidad de que es una empresa socialmente responsable, que es una empresa que descontamina los ríos, que está liberando a Galápagos y al ecosistema de la polución plástica, que está dando a los recicladores de base trabajo. ¿Qué gana la sociedad? Los innovadores y tecnología que inviertan en sus proyectos. ¿Qué gana la sociedad? Limpieza, ecología, turismo. A eso me refiero. Lo mismo aplica en deportes, lo mismo aplica en cultura, lo mismo aplica en educación. Se está motivando para que haya deducciones. No sé si con eso, Byron, ha quedado relativamente claro. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bien. Hay otras reformas importantes que las vamos a tocar más adelante, pero estamos hablando de que hay un régimen simplificado. Están diciendo, señores, ya no tanto beneficio, ya no tanto tratamiento para microempresas, sino vamos a meternos todos aquellos que califiquen en estas condiciones en el régimen impositivo RIMPE, que es un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares que tienen una tarifa fija
sobre ciertos valores de sus bienes, ventas y activos. Y eso ya lo vamos a ver, es mucho más fácil de catastrar. A propósito, considero que sí es cierto que en el Ecuador deben pagar más los que más tienen, sí es cierto que la clase media está castigada, pero también es cierto que deberían aportar vía impuestos todos, deberíamos aportar absolutamente todos, inclusive aquellos pequeños. No importa, el tema es la proporción, pero para poder exigir se debe aportar y allí debería la administración tributaria hacer un esfuerzo importante y creería yo que a través del régimen RIMPE puede hacer interesante el tema. Entonces, estábamos hablando de que tenemos beneficios tributarios por invertir en cultura, educación, innovación y tecnología, en deporte, en educación, en construcción sustentable. Esto es súper importante, la construcción dinamiza mucho. Si logramos atar la construcción sustentable y sistemas constructivos, amigables, ambientables, podemos tener unas deducciones y beneficios muy importantes. Pero también hay otros beneficios que nos están diciendo, mire, pero si usted invierte en el país y si usted invierte con un convenio de inversión conforme señala el COPS, usted tiene beneficios especiales. Si usted tiene una inversión nueva, tiene 3 puntos porcentuales por 15 años. Pero si usted tiene 3 puntos porcentuales a la tarifa del impuesto a la renta, pero si usted suscribe un contrato de inversión, tiene 5% de impuesto a la renta, de disminución de la tarifa del impuesto a la renta. Entonces nos está diciendo, vía deducciones, las que mencionamos, vías exenciones o con tarifa disminuida, las que estamos mencionando como los convenios de inversión. ¿Qué es lo que yo quiero relevar de lo que estamos hablando en materia tributaria? Cierto es que hay muchas cosas que molestan, que incomodan, pero también hay temas que se pueden beneficiar y voy a hacer énfasis cuando termine la presentación. En términos generales, en la esencia, se está hablando de una simplificación del sistema tributario. Ya no hay tantas exenciones dispersas, sino que las estamos centrando. Se está incentivando la inversión nacional y extranjera, especialmente en lo que el mundo se está subiendo. Solamente un comentario, Reino Unido, precisamente como Falconi Puig nos han invitado y me invitaron a mí personalmente para un lanzamiento que se va a hacer de un proyecto muy importante de innovación y tecnología ambiental en el Ecuador el próximo jueves en las Islas Galápagos, y viene el embajador plenipotenciario de Medio Ambiente de Reino Unido, tengo entendido va el ministro Manrique, van algunas autoridades, y han tenido la bondad, porque estoy trabajando en esto, estamos trabajando como Falconi mucho en esto, han tenido la bondad de invitarme, pero porque precisamente Reino Unido hace 8 años atrás se dio cuenta que lo que funciona es de innovación y tecnología y especialmente en materia de medio ambiente. Y se está incentivando la inversión nacional extranjera en medio ambiente, en innovación, en tecnología, en cultura de la innovación, en educación. Por lo tanto, sí se pueden obtener beneficios importantes en estos círculos virtuosos. Se está fomentando la seguridad jurídica y la inversión general. Como les mencioné, están delimitando claramente la determinación tributaria, el hecho generador, la esencia económica, cómo se debe interpretar. Se está incentivando el ingreso de capitales no declarados, permitiendo el sinceramiento patrimonial previo al intercambio automático de información. Es automático, es importantísimo hacerlo. Se está eliminando el impuesto a la herencia. Esto es un tema importante. Esto es un tema importante porque estamos... fue una promesa de campaña del presidente Lasso y efectivamente lo que he hecho es, si es que hay herencia, si hay herederos en primer grado, hijos o esposa sin que haya hijos, se está eliminando el impuesto a la herencia, un impuesto que ha sido altamente ineficaz, ineficiente y que simplemente ha traído convulsiones. Pero fíjense que hasta en esto hay temas interesantes. La norma dice, si es que no tiene hijos y solo hay el cónyuge superviviente,
se elimine el impuesto a la herencia. Muy bien, yo hago una pregunta. ¿Qué pasa si los hijos repudian la herencia? Repudian la herencia, la norma tributaria dice, sí hay hijos, mire que están los hijos ahí, pero yo le puedo manifestar y le puedo decir, sí, pero para efectos tributarios es como no existieran porque acaban de repudiar la herencia. Por lo tanto, lo que nos lleva a esto a pensar en este paréntesis que estoy haciendo es que siempre tendremos que hacer un ejercicio súper importante de interpretación de la norma jurídica tributaria, de la planificación tributaria, de la declaración, de la glosa. Tenemos que hacer un análisis completo para poder estar absolutamente claros de lo que se puede y se debe hacer y cómo se debe interpretar. Y este es un ejemplo muy sencillo de un caso que estamos tratando. Así es que hay temas importantes y se debe planificar cómo. Se debe manejar con una visión estratégica en donde se analice absolutamente todo el contexto, las oportunidades y amenazas en función de la inversión, del patrocinio, de lo que vayamos a planificar, las fortalezas y debilidades, el entorno nacional en materia financiera, tributaria, el entorno de la empresa en materia financiera, contable y tributaria, para en ese momento poder hacer una inversión, un patrocinio planificado, una toma de decisión que nos permita con este análisis nacional, análisis de empresa, identificar cuáles son los objetivos internos de la compañía, cuál es la estrategia y cómo vamos a accionar esa estrategia para que se lleve a cabo siempre dentro del margen de la ley. María José Peñalosa me está preguntando, ¿se puede hacer algo en los casos en que ya se pagó el impuesto a la herencia en el 2021? No. La norma dice que si ya se pagó no es sujeto de devolución. Puede ser injusto o no, porque hay una norma transitoria que dice que todos aquellos fallecimientos que se dieron desde el 15 de marzo del 2020, que fue en el momento en que entró a golpear fuerte la pandemia y se dieron todos los temas que nosotros conocemos, dice que todos esos fallecimientos hasta la presente fecha estarían con exención en materia del pago del impuesto a la herencia en el contexto que yo les he mencionado. Pero también dice que si ya se pagó no es sujeto a devolución, entonces esto desafortunadamente no aplica para todo el mundo. No sé si María José eso te aclara la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. Bien, fíjense ustedes, acá hay un tema que golpea mucho y que pues yo no quiero entrar mucho en el tema de la deducibilidad de las personas naturales y sobre todo relación de dependencia, pero aquí están tratando de que se habla de la deducibilidad de gastos personales y se cambia el concepto. Esto se ha hablado mucho, yo no voy a entrar en mucho tema, pero se cambia el concepto de costo a crédito tributario y por lo tanto la base entre $2,000, $2,500 para arriba incrementa el pago efectivo de manera sustancial. Básicamente nos dice que si hay deducibilidad en arriendo, en alimentación, en vestimenta, en turismo y salud y educación en donde se incluye arte y cultura, pero como les decía, hay un tratamiento ya específico que no nos permite sino tomar un crédito tributario más que una deducibilidad propiamente dicha del costo. Entonces, este es un tema que yo no quiero entrar porque es un tema que nos puede tomar mucho tiempo y que básicamente lo que quiero es dar el mensaje. Entiendo, sobre todo la clase media y sobre todo en relación de dependencia se golpea muy fuertemente porque la tabla se acorta, empiezan a pagar más impuestos, empezamos a pagar más impuestos y esto pues causa malestar sin lugar a dudas. Pero fíjense ustedes lo que yo hablaba. 100% de deducibilidad en donaciones. Nuevamente, recuerden, empezamos a hablar de donaciones, inversiones o patrocinios en proyectos de prevención, conservación y restauración de medio ambiente. El ejemplo es el caso que yo les estoy mencionando, por ejemplo, en el caso de la compañía Ictium que está haciendo este proceso. Nos dice que el límite es que no sea superior al 10% de los ingresos brutos. También nos da ahora un incentivo adicional que dice, si usted invierte en amortización y depreciación de maquinarias, equipos y tecnologías de construcción sustentable, también le voy a ayudar. ¿Cuál es el objeto parafiscal? Es beneficiar a todo lo que es conservación, medio ambiente, construcción sustentable. Fíjense ustedes,
habla del 150% de los gastos para el fomento del deporte, en donde hablamos de patrocinios, auspicios para educación, erradicación de desnutrición infantil, arte, cine, innovación en cultura y deporte. Estamos hablando de que se le quiere beneficiar de manera importante, quiere incentivarse a estos sectores, quieren que sea semillero, porque la experiencia internacional es que a través de esto se dinamiza la economía de una manera importante. Por supuesto que los grandes proyectos, por supuesto que las alianzas público-privadas para grandes proyectos, no cabe la menor duda, las grandes inversiones, pero resulta que la economía naranja, que es lo que maneja precisamente lo que es innovación, cultura, educación, etcétera, etcétera, es la quinta economía del mundo, superando a la de Alemania. Va a superar el gasto armamenticio mundial en los próximos 10 años, para poner solamente unas ideas de referenciales. Por lo tanto, es acá donde se tiene que poner un énfasis especial, o acá también se debe poner un énfasis especial. Bien, ¿qué se necesita para estas deducciones? Yo insisto, aquí hay que cumplir con los requisitos técnicos, hay que tener una certificación de los entes rectores, y no puede generar una pérdida tributaria, por supuesto. Esto se supone que es para que se incentive, pero acá hay una gran círculo virtuoso, porque todos absolutamente ganamos en este tipo de inversiones y patrocinios que se pueden hacer en estas áreas importantes. Como les decía, inversiones nuevas en sociedades existentes gozan de reducción de 5% de la tarifa de impuesto a la renta, y siempre que suscriban este contrato de inversión en los términos del COPSI, mantengan centro de costos diferenciados y cumplan con criterios de transparencia definidos en el reglamento y la ley. Recuerden ustedes que los estándares de transparencia ya son estándares internacionales. Hay muchísima regulación en materia de estándares de transparencia, de intercambio de información, de convenios automáticos de información, y están diciendo señores, ustedes mantengan esos estándares y sus inversiones tendrán estos beneficios en tarifa. Y como les decía, debe cumplir con estos criterios y debe proporcionar información a la autoridad tributaria para el tema. Bien, siempre con la esencia económica de por medio, no solo con la formalidad de lo que se debe hacer. Entro en temas más generales porque hay otros temas adicionales que quiero tocar más adelante y que no nos queda mucho tiempo, pero en principio tenemos, como ustedes saben, bienes y servicios con tarifa cero de IVA. No quiero, los están viendo en pantalla, se ha hablado ya mucho de ellos. También se elimina el ICE en algunos servicios de telefonía fija, plan de comercialización, videojuegos, calefones, vehículos motorizados. Tampoco quiero hacer mucho énfasis en el tema, yo creo que está relativamente claro. Y vamos llegando a otros temas de suma importancia. Repito, todo esto los vamos a tratar en profundidad en las cámaras en donde hemos sido invitados para tratar, pero por segmentos, por partes, porque tenemos que concentrarnos. Esta es una visión general, una visión amplia. Acá hay algo súper importante que nosotros no sé si somos conscientes. Esto se ha venido discutiendo desde hace más de 30 años. Si es posible sacar de la justicia e ir a mecanismos alternativos para transacciones tributarias. Finalmente, con un criterio, en mi opinión, muy acertado, se lo está recogiendo una normativa. Y nos está diciendo que se pueden ir a mecanismos alternativos para transacciones tributarias, que las obligaciones en lo que se refiere a determinación, recaudación, intereses, recargos y multas tributarias, es decir, podemos hacer transacción, ir a un centro de mediación especializado, con un mediador especializado en materia tributaria que pueda mediar entre la autoridad tributaria y el contribuyente en estas materias. Y además dice que si hay una determinación y se acoge a esta mediación, hay una remisión tributaria para quien se acoja a estas determinaciones, que va increciendo desde el 25% al 100%. Por lo tanto, existen normas muy interesantes en mediación tributaria. Estamos trabajando en una charla, en un seminario con importantes académicos
jueces, ex jueces en materia de mediación para entender cuál es la diferencia en mediación en la materia tributaria y mediación en la materia civil o comercial, y cuáles son las similitudes y por qué es un tema muy importante. Se ha dado ya en otros países que la mediación tributaria elimina tiempo, elimina esfuerzo, aumenta la recaudación inmediata, pero disminuye asimismo los costos para los contribuyentes. Por lo tanto, es altamente importante el entender que se puede hacer y que se lo está considerando en el Ecuador estos medios alternativos. Básicamente, lo que nos dice adicionalmente es que esta transacción o esta mediación puede ser procesal, extraprocesal, puede ser en la determinación previa o en el proceso de determinación, y que básicamente lo que nos está diciendo es, cuidado, usted no va a mediar o no va a cambiar los conceptos de la ley. Usted, el impuesto como tal, usted no lo puede disponer, pero sí puede mediar sobre hechos fácticos que no tenga claridad, puede mediar sobre tema de intereses, puede mediar sobre otras obligaciones que no modifiquen la esencia del tributo, y eso es absolutamente fuerte, absolutamente importante. Tenemos gran cantidad de causas represadas en los tribunales. En los próximos días, la oficina les va a estar pasando, igual las cámaras, estos seminarios que tenemos preparados para los siguientes 15 días, que son especializados para mediación, que son especializados para inversión, que son especializados para regularización de activos en el exterior. Repito, esta es una visión general. Algunos de estos temas se van a tratar en los individuales que vamos a manejar, pero es importante que tengamos esta visión general. ¿Qué más podemos hablar de tema importante? Nos están diciendo, esto es absolutamente importante, este es otro tema que durante muchos años ha sido muy difícil de manejar. ¿Qué pasa si yo tengo acreencias tributarias? ¿Sí? O perdón, acreencias frente al Estado. Soy un proveedor de pintura del Estado. Me deben dinero y a su vez yo debo impuestos a la administración tributaria. Lo que me está diciendo la norma, lo que se logró introducir y se está haciendo mucho énfasis es en temas como el siguiente. La obligación tributaria puede ser extinguida total o parcialmente mediante la dación en pago de bonos, certificados, títulos, valores u otros similares. Ya se empieza a abrir el concepto de con qué puedo pagar. Y aquí ya me habla de bonos, abono tributario, títulos, valor u otros similares que hayan sido emitidos por la administración, por el Banco Central o por las finanzas. Pero lo importante de lo que se está introduciendo es que, y perdón antes de pasarme a esto, es que ya se puede, y siempre se ha podido, pero hemos tenido una resistencia normativa y muchas veces de los propios funcionarios para compensar estas deudas tributarias. Ya se puede compensar deudas tributarias de lo que me deben por ser proveedor del Estado frente a lo que yo le debo al Estado en materia tributaria. Existe una serie de requisitos, una serie de procedimientos, los conocemos, se los ha hecho, pero ya se lo puede y se lo está normando de manera muy clara en los procedimientos que se están haciendo. Lo que les decía, ley y reglamento en materia de impuesto a la herencia, pues se exonera a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad, hablaba de los hijos, o en el caso de cónyuges supervivientes, cuando no existan hijos, como les decía yo, no es tan clara, no es tan fácil de interpretar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existen hijos pero renuncian a la herencia y por lo tanto la única heredera es la cónyuge superviviente? María José Peñalosa me dice, ¿cuál es el procedimiento para pagar con bonos? María José, como te digo, es un tema bastante más largo de lo que podemos ver, pero existe una normativa ya que se ha dictado. Existe normativa en el Código Tributario, existe normativa en la Ley de Régimen Tributario Interno, existen instructivos del Servicio de Rentas Internas y del Ministerio de Finanzas. El problema es que ha sido muy difícil implementar. Ahora se lo está simplificando. Encantado, esto se lo puede revisar mucho más en detalle, pero es bastante más largo. Pero en definitiva, lo que se está diciendo es, se tiene que hacer una petición, una solicitud, interviene en finanzas, interviene el Servicio de Rentas Internas y se hace el procedimiento de pago. Sí se puede hacer esto, yo lo quiero dejar sentado porque sí se puede hacer y se lo está impulsando para que se lo haga.
Disculpe la interrupción. Le comento un poquito un caso. Lo que pasa es que me estaban negando el pago con bonos y ahora con la reforma a la ley volví a incluir la solicitud y me dicen que el nuevo, las nuevas reformas tributarias también establecen que el Ministerio de Finanzas sacará una resolución respecto a cuáles serán los límites para el pago con bonos. Hasta el momento no hay resolución al respecto, ¿verdad? Que yo sepa, no. De hecho, hubo resolución anterior ya para otros temas similares. Todavía tengo entendido que no hay la resolución para el pago con bonos. Sin embargo, sí se debería presionar porque la norma lo está mencionando. La norma está diciendo lo puede pagar y si no quedaríamos en letra muerta. Pero sí es posible y no se rinda. Sí se puede hacer y se debe hacer. No, no me rindo. Ya llevo un año en esto. No importa, no se rinda, ahora va a ser más fácil. Sí se lo ha hecho, personalmente lo he hecho en otras ocasiones y se lo puede hacer. Bien, estamos simplemente, voy terminando, vamos terminando. Recuerden ustedes el tratamiento que tenemos para enajenación ocasional de inmuebles, ya los comenté. Hasta el 2021 era exento para las máximo 2 transferencias, ahora solo es para personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados para vivienda, incluidos sus accesorios, parqueaderos y bodegas. Los rendimientos y beneficios por depósitos a plazo fijo, inversión en renta fija, antes era 360 días calendario, ahora ya lo bajaron a 180, están promoviendo el ahorro, como les digo, y estamos avanzando fuertemente. Entonces, vuelvo al tema que mencioné en medio de la charla y con el que vamos a ir cerrando, salvo mejor criterio de ustedes y preguntas. Sí hay cosas rescatables y tenemos que encontrar esas cosas rescatables para poder aplicar la normativa. Sí se simplifica el sistema tributario porque ya no tenemos una serie de exenciones dispersas en normativas dispersas. Ahora nos está diciendo claramente que tenemos beneficios tributarios en ciertas materias. Enajenación de acciones a través de bolsa, innovación, tecnología, medio ambiente, deporte, cultura, educación. Sí me está diciendo, en inversión también tiene beneficios. ¿Qué beneficios? Tarifas especiales del 3% y del 5% si es que usted lo hace a través de convenios del COPSI. También usted puede seguir trabajando en materia de APPs. También nos dice que se incentiva la inversión nacional y extranjera a través de estos mecanismos y sobre todo a través de seguridad jurídica, criterios claros de cómo se ha de interpretar el hecho generador y todas las formas en que se ha de determinar por parte de la autoridad tributaria. Se prevén mecanismos alternativos para resolución de conflictos para pago de deudas tributarias. Se incentiva el ingreso de capitales no declarados a través del sinceramiento patrimonial, preveyendo futuros problemas de intercambio de información. Y, como les decía, hay incentivos importantes en distintas materias. Por lo tanto, yo lo que quiero es simplemente dejar con ustedes un mensaje. ¿Podemos mejorar lo que está pasando? Sí. ¿Podemos planificar nuestras inversiones? Sí. ¿Existe margen para hacer una planificación responsable, beneficiosa y virtuosa? La respuesta es sí, pero tenemos varios aspectos en donde debemos concentrarnos. Créanme, en materia tributaria, por ejemplo, en sinceramiento patrimonial en otros países ha sido materia de un largo sacrificio y un largo análisis jurídico, financiero y de riesgo. En materia de inversión, tecnología y demás, ha sido muy virtuoso lo que se ha hecho en otros países y por qué no en el Ecuador. Y finalmente lo que les digo es, como dije hace un momento, no se rinda, trabaje bien, pague bien sus impuestos, asesórese bien, busque una asesoría integral, es decir, esto no es solo de un abogado, esto no es solo de un inversionista, de un contador, no es solamente, se tiene que ver de manera integral para hacer una planificación adecuada de cómo debe manejar sus impuestos y esta reforma nos está invitando a hacer eso. Así es que, salvo mejor criterio, lo que he pretendido es dar una visión muy general, muy amplia
y encantado, por favor, si es que ustedes gustan y desean tener alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bien, si no hay alguna pregunta, yo creo que nos estaríamos despidiendo. Como les digo, vamos a profundizar en detalle, en mayor detalle, en cada una de las charlas que se va a trabajar, en cada uno de los puntos o de las grandes áreas que estamos manejando en este tema, y pues lo haremos enseguida. Aquí tengo una pregunta que me están haciendo. ¿Es comprensible? El doctor Miguel Falconi me está preguntando, ¿es comprensible, además pertinente, el hecho de haber suprimido el impuesto a la herencia? Pero hay una lamentable omisión que se refiere a no haber suprimido los impuestos a la donación a los legitimarios, que en suma equivale a anticipar valores de la herencia en vida y facilitar la circulación de capitales e inversión a través de legitimarios que son únicamente los hijos. Definitivamente coincido con él. La donación hacia los legitimarios tiene el mismo efecto de herencia y se lo hace por algunas consideraciones importantes, y debería tener el mismo tratamiento. Desafortunadamente no se lo hizo así. Pero, por favor, María José. Le hago una última consulta en el tema de los impuestos patrimoniales. El $1.000.000 se debe de, el 1%, el 1.5% me parece que recoge la ley, del $1.000.000 se debe pagar sobre el millón o sobre la fracción excedente, al igual que el impuesto a la renta se hace el cálculo. Muy buena pregunta. En mi criterio sobre el millón. En mi criterio sobre el millón, ahí ha habido ya algunas consideraciones que se están analizando frente a la autoridad tributaria. Tú me podrás decir, sí, pero si yo la diferencia entre 999.999 y 1.000.000 es solo $1 y por eso voy a ser castigado, de alguna manera sí. De alguna manera, desafortunadamente, en mi criterio debería ser sobre toda la diferencia. Sobre la totalidad, porque aquí lo que se está exonerando es una fracción de riqueza y se está agravando la otra fracción de riqueza. María Gabriela me está preguntando cómo podemos acceder a las demás charlas. Nosotros vamos a estar enviando, y las cámaras con que estamos trabajando en los distintos foros van a enviar estas diferentes charlas ya puntuales en donde vamos a entrar a profundizar en cada uno de estos temas con mucha mayor profundidad, y lo estaremos enviando, María Gabriela, lo más rápido posible. Si no hay más preguntas, simplemente nuevamente agradecer su paciencia, su tiempo. Espero haber sido suficientemente claro en lo que hemos conversado, y si no, pues estamos a las órdenes para atender cualquier consulta, cualquier requerimiento de ustedes en Falconi Puig, siempre a su servicio. Tratamos de entender el tema integral, como lo menciono yo, no solo desde una perspectiva, sino desde todas las áreas que intervienen en el quehacer tributario. Así es que gracias nuevamente, una buena tarde con todos, y pues de mi parte me despido.